buenas tardes a todos, a todas. Bueno, les damos la bienvenida en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales a este encuentro, a este primer encuentro de esta actividad sobre aportes prácticos para el funcionamiento de la Administración de Justicia con perspectiva de género, destinado a juzgados de garantías de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a estar encontrándonos hoy y los próximos 2 jueves, siempre en este mismo horario y con el mismo enlace de acceso, para escuchar a Sofía Carabelos, que va a ser nuestra expositora para esta actividad. Antes de presentarla a ella, mencionarles algunas cositas. Vamos a habilitar un aula en el campus del Instituto de Estudios Judiciales para que ustedes puedan encontrar ahí los videos de todas las clases, y llegando al final, sobre el último encuentro, vamos a habilitar un mínimo cuestionario para que quienes deseen obtener el certificado de asistencia, de participación en este curso, lo puedan hacer a través de esa vía. Más llegando hacia el final de esta actividad, en un par de semanas, les vamos a explicar un poco más detalladamente cómo será esto. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de Sofía Carabelos, que nos acompaña hoy, una amiga del instituto. Ella es abogada por la Universidad Nacional de La Plata, en donde también cursó la maestría en Derechos Humanos. Tiene una especialización en Criminología de la Universidad de Salamanca, una diplomatura en Género y Derecho de la Universidad Nacional de Chile. Es docente y ha publicado diferentes investigaciones sobre diseño institucional y su relación con el derecho de acceso a la justicia. Es asesora en la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, activista de los derechos humanos y los feminismos jurídicos. Sobre el final de la actividad de hoy vamos a habilitar un espacio para que puedan intercambiar aportes, preguntas que quieran hacerle a Sofía. Así que esto es todo por mi parte. Sofía, como siempre, muy agradecidos de tenerte en el instituto, y el espacio es tuyo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a empezar con este curso que, como ustedes sabrán por el título, ya no se trata de un curso inicial, digamos, de sensibilización, como puede ser la ley Micaela, sino que, bueno, es una capacitación que va a tratar de aportar herramientas concretas en el laburo que se genera en los juzgados de garantías en particular. A ver si me puedo poner ahí. Ahí estoy. Esta capacitación, voy a ser sincera, tiene su origen en el análisis del trabajo de un juzgado de garantías en particular, que es el juzgado número 6 de garantías de Quilmes, de Varela, que ese juzgado, desde las compañeras y los compañeros que trabajan en la mesa de entradas, como todo el personal, secretario y juez incluido, digamos, vienen llevando adelante una serie de experiencias que, bueno, con la idea de poder de tomar varios de esos elementos de ese juzgado y, digamos, aportarle aún más herramientas y poder tomar de ese juzgado, les decía, como base para poder también pensar en las dimensiones de cómo generar prácticas distintas en el abordaje de los casos, desde la mesa de entradas y hasta las decisiones jurisdiccionales, con perspectiva de género. Como les dijo Camilo al principio, se trata la pensamos en 3 clases. Esta primera clase es más del orden general. Hay una siguiente clase que va a ser el jueves que viene, específicamente sobre el tratamiento en los juzgados de garantías de violencia doméstica, en particular el dictado de medidas de protección y más aún en particular el dictado de la acordada 3964 por parte de la Suprema Corte y la modificación, digamos, casi salida del horno de hace poco menos de un mes, de la 4099, que reforma también esa primera acordada 3964. Y en un último encuentro vamos a trabajar sobre el impacto también de las decisiones en el juzgado de garantías de mujeres y personas trans imputadas
en delitos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la prisión preventiva y medidas de morigeración y el trato general dentro de la actuación del Ministerio, del Juzgado de Garantías. Como les decía, bueno, es un curso, es un intercambio que voy a querer hacer al final de la clase, dado que también somos pocas y pocos, un intercambio para establecer más que qué significa la perspectiva de género en el derecho, es cómo se aplica, ¿no? Y en la labor cotidiana de un órgano como son los juzgados de garantías. Para eso, y aunque parezca que es contradictorio con lo práctico, vamos a tener que hacer un breve repaso de algunas nociones conceptuales, ¿no? Este repaso, y en realidad es el paradigma desde donde nos paramos, nos sirve para justamente poder llevar adelante estrategias que sean coherentes con esa concepción que tenemos de estos conceptos. A ver, si yo pienso a la violencia de género, por ejemplo, que va a ser uno de los puntos, como les dije, que nosotros vamos a trabajar, como si fuera una expresión de una relación hasta tóxica, ¿no? De la esfera de lo privado, que debe resolverse puertas para adentro. Mi respuesta, si llega una situación de este tipo a mi juzgado, esa respuesta va a ser coherente con ese enfoque, ¿no? Del orden subjetivo individual. La respuesta será que el conflicto, aunque haya delito, que se resuelva en el juzgado de familia, que tienen, digamos, personal vinculado a psicólogos, trabajadores sociales, que van a dar una ayuda, un tratamiento vincular o medidas vinculadas a ese orden, que de alguna manera piensan en la resolución de esa situación del orden de lo privado. Ahora, si yo concibo de otra manera a esa misma situación, como de orden público, como parte de relaciones sociales determinadas históricamente, interrelacionadas con otras categorías de análisis, como puede ser la raza, la condición migratoria, la edad, la clase social, seguramente mi respuesta va a ser muy distinta. Entonces, por eso es necesario repasar algunas de estas cuestiones de enfoque, ¿no? Aunque, digamos, parezca contradictorio con el título de esta capacitación sobre aportes prácticos, ¿no? Y este enfoque que yo estoy proponiendo no son interpretaciones mías, aunque todos y todas, como buenos profesionales del derecho, hacemos interpretaciones en relación a esto, sino de la letra misma de nuestra Constitución, ¿sí? Es del orden constitucional y convencional. Esta postura, este paradigma que voy a tratar de describir. Nuestra Constitución, ustedes lo saben, toma partido ideológico por cantidad de cuestiones que hacen a nuestra vida en comunidad, desde el sistema democrático de gobierno, el sistema presidencial, la separación de poderes, y también sobre esto que es el género, digamos, ¿no? En este repaso de cuestiones, como yo le digo, conceptuales y del enfoque desde dónde parte este paradigma, a mí me gusta plantear al menos 4 pilares sobre los cuales vamos a pensar nuestro abordaje. Vamos, como para que resulte bien anclado a la realidad que estamos queriendo pensar en esas prácticas con perspectiva de género. Una de las primeras cosas que nos va a servir para justamente luego generar operativamente respuestas adecuadas es diferenciar esto que llamamos perspectiva de género con, o el género, ¿no? De la noción de la violencia de género. O sea, no son sinónimos. Perspectiva de género no es sinónimo de violencia de género. Obviamente hay una relación, está contenida la violencia dentro de la perspectiva de género, pero la perspectiva de género no se agota en los desarrollos que podamos hacer respecto de la violencia. El género, ustedes ya lo habrán visto también por la ley Micaela, obviamente es una categoría de análisis
que nos habla de esta construcción social respecto de los roles que están asignados a las personas según el sexo, ¿no? Y nos habla fundamentalmente de relaciones sociales que están históricamente construidas y que generan hoy todavía situaciones de desigualdad, asimetrías entre los géneros en esta comunidad en la que estamos habitando. Y esa asimetría, digamos, se expresa de muchas formas, no únicamente como violencia. Obviamente hoy parecería que todas las temáticas vinculadas a género tienen como una expresión en los hechos que vemos, los hechos de violencia de género. Hay una urgencia, desde ya, esto no lo voy a negar, una urgencia que nos provoca la necesidad de que visibilicemos esto como un tema central, eso desde ya. Y nosotros vamos a trabajar sobre esta cuestión en particular sobre las medidas de protección que hacen a una relación directa con este gran, digamos, esta categoría que es la violencia. Pero no es la única dimensión de esa perspectiva. Y yo, para hablar de esta perspectiva de género que no se ciñe únicamente a las cuestiones de violencia, me gusta hablar sobre la Convención de la CEDAW, ¿no? Esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que si ustedes la leen de pie a pa, digamos, desde todos los considerandos hasta el final, el articulado, todo lo que está además dentro de nuestra Constitución, en el artículo 75, inciso 22, no se usa la categoría de violencia, no se habla de violencia. Es cierto, es una convención, digamos, vieja, es del 79, nosotros adherimos mucho después, y después en el 94 recién integra parte de nuestra Constitución, pero, digamos, no habla sobre violencia. Pero sí habla de la desigualdad, y habla mucho sobre la desigualdad. De hecho, cuando se sanciona, las discusiones que están precediendo esto son súper interesantes para pensar el sentido que tuvo la sanción de esta convención. La pregunta era, ¿es necesario tener una convención especial para decir que hay discriminación contra las mujeres? ¿No basta con las convenciones que establecen la igualdad, digamos, entre las personas? Bueno, digamos, fíjense que la convención empieza diciendo esto, ¿no? Voy a leer esta parte. Preocupados al comprobar que a pesar de estos diversos instrumentos, las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones, ¿no? Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derecho y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural de su país. Preocupados, dice, además, por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como la satisfacción de otras necesidades. Fíjense, ¿no? Digamos, está hablando de la igualdad en términos materiales, y donde esa discriminación que aparece en relación a esta categoría mujer, no incorpora el concepto de género todavía esta convención, recién va a aparecer en Belén do Pará, esta dimensión la pone en juego con otras realidades que cruzan las situaciones de desigualdad en el mundo, como puede ser la discriminación por acceso por falta de alimentación, la salud, la enseñanza. De hecho, habla sobre, subrayando, dice en otra parte, que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, de discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y dominación extranjeras, y de la injerencia en los asuntos internos de los estados, es indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y de la mujer. O sea,
fíjense que habla de cosas que en principio uno, ¿por qué lo está relacionando con la discriminación contra las mujeres? Bueno, porque justamente está diciendo todas estas situaciones, cuando además se cruzan con la categoría género, en este caso dice mujer, se agravan aún más. Y entonces está además dando cuenta de que hay otro montón de dimensiones que hacen a las desigualdades sociales. Entonces, como les decía, esta primera dimensión que nos separa de esta idea de que la perspectiva de género es solo violencia, ¿no? Esta primera cuestión que aparece con esta convención que integra nuestro bloque constitucional. Y como les decía, después, mucho después, viene esta convención de Belén do Pará, que no integra el bloque constitucional, pero, digamos, tiene jerarquía superior a las leyes, que plantea esto, digamos, en la presentación de la convención. Y voy a leerlo de nuevo. Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. ¿Sí? Acá incorpora una dimensión absolutamente novedosa, que está planteando a la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos, justamente en espejo de los derechos que se consagran. Si yo no tengo derecho a la vida, obviamente por una situación de violencia, no voy a poder gozar de ese derecho que está reconocido en otros tratados internacionales. Preocupados, además dice, porque la violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. ¿Sí? Usted está reconociendo que esto tiene que ver con algo que se ha construido históricamente a lo largo del tiempo en nuestras sociedades. Digamos, que no tiene que ver con un determinado vínculo, con una relación absolutamente individual o subjetiva, sino que es una construcción que hemos formado como sociedad a lo largo de la historia del tiempo, ¿no? Estos son, para mí, dos primeras ideas, fuerzas que yo quiero repasar antes de ponernos a mirar, digamos, cómo bajar todo esto a la realidad operativa. Pero porque además creo fundamentalmente que es desde el lugar en que nosotros nos posicionemos, desde qué paradigma estemos mirando estas situaciones, es que vamos a poder responder de tal o cual manera. Entonces, vuelvo a repasar estos dos primeros conceptos. Primero, la perspectiva de género no se agota en la violencia. Hay discriminaciones que nos impide ejercer de manera igualitaria los derechos por nuestra condición en esta construcción social, por esa construcción social. Y la otra, digamos, es que la violencia no es una expresión individual, vuelvo a decir, una desviación de algún sujeto, sino que responde a relaciones de poder históricamente desiguales, históricamente construidas entre hombres y mujeres. ¿Sí? Obviamente que si hablamos de las convenciones que integran nuestro ordenamiento, también vamos a tener que hablar de los organismos que a través de las recomendaciones, las resoluciones o los casos también interpretan el contenido de la convención. Por ejemplo, si nombramos a la CEDAW, esta convención de orden universal, vamos a, digamos, poner especial atención a las resoluciones que emite el comité de la CEDAW, ¿no? Y de hecho nosotros vamos a utilizar en el curso de la semana que viene el acuerdo de solución amistosa entre Argentina y los litigantes que llevaron un caso, que es el de Olga del Rosario Díaz, que es un caso de violencia de género justamente, ante la CEDAW para, digamos, discutir la forma en la cual el Estado argentino asumió el abordaje. Y básicamente tiene que ver con el abordaje judicial. Entonces, en ese acuerdo de solución amistosa, que es bastante reciente, hace unos 2 años, se ha podido, digamos, alcanzar una serie de medidas a las cuales el Estado se obligó para dar una respuesta adecuada
desde lo judicial a la violencia por razones de género. Esto, digamos, a nivel de Naciones Unidas, a nivel de la CEDAW. A nivel americano tenemos el MESEGBI, que es este mecanismo que sigue el cumplimiento de la Convención de Belén do Pará. Yo trato de centrarme en estas dos convenciones, CEDAW y Belén do Pará. CEDAW a nivel universal, Belén do Pará a nivel del sistema interamericano. Cada uno tiene mecanismos de control y de revisión de cómo se está aplicando esto en el país, en este caso en nuestro país. El Comité de la CEDAW, en el caso de Olga del Rosario Díaz, plantea en la solución amistosa una serie de obligaciones que se le suman a las obligaciones generales que tiene por el solo hecho de haber adherido a la convención, ¿no? Y a nivel del MESEBI están, además de los órganos generales del sistema, está la comisión, como ustedes saben, y la corte, y a nivel de los órganos del sistema interamericano también vamos a usar un caso, que es el de Ivana Rosales, al cual también se arribó una solución amistosa que tiene varios aspectos sobre la organización de la administración de justicia. Así que bueno, vamos a usar todo ese paquete de cuestiones, pero dos casos en particulares, dos casos muy especiales. También tenemos, obviamente, en el sistema interamericano todo lo que tiene que ver con relatorías especiales, los informes temáticos, que hay uno que es viejo también, que es sobre los obstáculos de acceso a la justicia de las mujeres en América Latina, mujeres víctimas de violencia en América Latina. Ya les digo, está desactualizado, pero es interesante ver cómo las dificultades que nosotras advertimos en nuestro país y en nuestro sistema de organización del servicio de justicia en la provincia de Buenos Aires se va repitiendo a lo largo y a lo ancho de América Latina. Bueno, vuelvo sobre la idea de diferenciar a la perspectiva de género de este concepto de la violencia, ¿no? Esa primera diferencia, como yo les decía, nos sirve para poder pensar que además del género, como cualquier categoría de análisis, como les decía, la clase social, la raza, la edad, interpelan también al derecho, a nuestro sistema normativo, en cuanto a esta supuesta o aparente neutralidad o abstracción del derecho. O sea, esta es la tercera idea fuerza. El derecho no es neutral. Digamos que está sujeto a o interviene en una realidad que es desigual por un montón de categorías que nosotros podemos pensar para el análisis, pero no es neutral. Y esta neutralidad y esa abstracción, digamos, que viene siendo tensionada, no solo por la categoría de género. Pensemos, por ejemplo, y ustedes quizás lo conozcan mejor que yo, pensemos en las reglas de Brasilia, ¿no? De acceso a la justicia, que aporta justamente esta dimensión de cómo puedo acceder a un derecho más allá de que esté declarado el derecho. O sea, está diciendo, un momentito, está muy bien que esté declarado el derecho. Ahora, como hay un montón de desigualdades sociales, tengo ciertas dificultades muy particulares vinculadas a cada una de esas dimensiones de vulnerabilidad que hacen que no pueda acceder efectivamente a ese derecho que está declamado, ¿no? Esta diferencia entre igualdad formal versus igualdad material. Y estas reglas a las que se adhiere ya en el 2009, ¿no? Por la Corte Suprema, dijo, las tomamos como propias. Porque ahí también se menciona que es a partir del derecho, es que se puede, y en el servicio de justicia, se puede hacer que se puedan sobrellevar esas vulnerabilidades que están establecidas en esas reglas de Brasilia, que se puedan incluso, digamos, superar esas desigualdades que hay, esas desigualdades sociales a través del derecho. Entonces, esta perspectiva, digamos, provoca que podamos construir, pensar
y aplicar el derecho a partir de entender que este conjunto de normas que actúan sobre las relaciones sociales se aplican en un determinado tiempo y lugar y en una sociedad atravesada por distintas desigualdades. Esto, digamos, no nos tiene que llevar justamente a homogeneizar todas las situaciones, olvidando que, en este caso, en esta categoría específica que es el género, cada mujer pertenece a un grupo social concreto y tiene una posición particular en la estructura social en la cual intervienen otras desigualdades. Y es importante reconocer esto desde los órganos estatales, desde los juzgados de garantía concretamente, porque depende de esta forma en la que concebimos el problema, que será la manera y la medida en la cual lo estamos abordando. Si lo concebimos como algo muy acotado o unívoco, no vamos a poder desarrollar respuestas diversas, amplias, específicas, adaptadas a cada situación, ¿no? Lo que nos lleva a prestar atención a distintos factores que se suman a esta situación de subordinación de los géneros. Esto es como que también se lo conoce como una justicia con perspectiva interseccional, que para mí es la aplicación lisa y llana de esta concepción de los derechos humanos en la justicia. Y la cuarta idea es fuerza, porque digamos, estos son como, así como digo que el derecho no es neutral, que además la perspectiva de género no se agota en la violencia, que la violencia tiene que ver con relaciones históricamente planteadas en la sociedad en la cual vivimos, hay para mí una cuarta idea fuerza, que es la motivadora incluso también de este curso, que es que la capacidad transformadora del derecho y de la administración de justicia. Quizás peque de ingenuo, pero digamos, así como a través de las reglas de Brasilia, la Corte Suprema, cuando las incorpora, también señala esta posibilidad de que sea el propio ejercicio de la administración de justicia la que pueda hacer superar esas diferencias en el acceso a derechos. Bueno, digamos, esto tiene fuerza, una especial fuerza, cuando estamos hablando de la perspectiva de género. Es más, voy a tomar otra frase de las reglas de Brasilia que dice: las presentes reglas no se limitan a establecer unas bases de reflexión sobre los problemas del acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. O sea, no son solamente reflexiones sobre lo mal que estamos, digamos, ¿no? Sino que también recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial. No solamente se refieren a la promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino también al trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento. El propio sistema de justicia puede contribuir de forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo, dice esto, las reglas de Brasilia, favoreciendo la cohesión social. Digamos, esto para mí es fundamental, el rol transformador que tiene el derecho y, por otro lado, este rol transformador que pueda trasladarse a todo lo que significa el servicio de justicia. Y en esto también me gusta citar, así como me gusta citar la convención de la CEDAW y decirles que la lean, que no van a encontrar la palabra violencia. Obviamente después los órganos, como les dije, el comité de la CEDAW en varias observaciones habla de que justamente la violencia aparece como siendo de telón de fondo la desigualdad o de telón de fondo la desigualdad, pero digamos, eso es otro capítulo, pero en su desarrollo no aparece la palabra, incluso violencia. Así como me gusta citar esto, les decía, me gusta citar un fallo que también ya tiene sus años, que es en el voto de De Lázari, es una
es una insanía, una curatela. Es un caso que, por lo menos si me han escuchado en alguna otra clase, yo lo nombro mucho. Es un caso tremendo en donde se estaba debatiendo si los hijos de una mujer que había sido sistemáticamente violada por su padre y que había tenido hijos de su propio padre, si esos niños que estaban bajo su cuidado eran, digamos, dispuestos en estado de adoptabilidad, es una medida de abrigo, y qué resolución se tomaba respecto de esa mujer que además había sufrido, digamos, todo tipo de asesoramiento a la educación, acceso a derechos, varios, digamos, y estaba en una situación de muchísima precariedad personal, subjetiva y personal. Que incluso yo siempre lo pongo a este caso porque es un caso paradigmático en la respuesta, porque la pregunta es, ¿la perspectiva de género significa siempre darle la razón a las mujeres? ¿Y qué pasa en este caso, no? ¿Qué pasó en este caso? Donde efectivamente la mujer discute a través de sus representantes esta posibilidad de primero la medida de abrigo y después poner a sus hijos en estado de adoptabilidad, declarar el estado de adoptabilidad, perdón, digamos, y finalmente esto es lo que se termina decidiendo, o sea, no prospera la demanda de la mujer que reclama en este sentido. Pero, en el voto del doctor De Lázari se manda a llevar adelante una serie de medidas para transformar la vida de esta mujer. Y además lo que dice es, ¿cómo puede ser que hayamos llegado hasta acá? Por supuesto que no lo dice así. ¿Cómo es que hayamos llegado hasta acá y nadie haya visto la cantidad de derechos que se han vulnerado a esta mujer, desde el hecho de los abusos sexuales que ha padecido por su padre hasta la situación en la cual está viviendo? Y entonces, digamos, plantea la posibilidad de llevar adelante medidas de transformación de la propia existencia de esta mujer. Y plantea a través de las medidas transformativas antes expuestas, plantea un cambio real de oportunidades de vida para que de esta forma se garantice el derecho que tiene de vivir una vida libre de violencia. Y además, en este fallo, en ese voto, se plantea la obligación de que la Suprema Corte construya a través del registro de violencia familiar, por la estructura que tenía la Administración de Justicia en ese momento, junto con, se habla del Consejo Consultivo de Violencia Familiar, un protocolo para juzgar con perspectiva de género, ¿sí? De conformidad con todo lo que, las normativas que antes se mencionan. Entonces, bueno, digamos, incluso este curso, que yo les decía al principio de la clase, tiene como origen también el análisis respecto de un juzgado particular, el Departamento Judicial de Quilmes, el juzgado del doctor Agüero, que están construyendo un protocolo para, digamos, hacerse del registro de esas buenas prácticas y que es posible que podamos expandirla también a otros juzgados de garantías en el abordaje de distintos casos, de distintas situaciones de violencia, en este caso de violencia por razones de género. Pero, digamos, vuelvo a insistir con esta idea de que el derecho puede transformar, y yo creo profundamente en que el derecho y las prácticas judiciales y las prácticas cotidianas en esta primera mesa de entradas, que es el juzgado de garantías al sistema de justicia, esta primera boca de entrada al sistema judicial, puede ser transformadora y que incluso, digamos, el desafío es ese, que podamos superar esas desigualdades que hay en esta sociedad para poder transformar esas vidas que se acercan a nuestro juzgado. Y para mí esas dimensiones, o sea, ¿dónde puede transformar el derecho? Bueno, puede transformar en la protección, ¿no? Hay una pensadora
criminología crítica, ¿no? Elena Larrauri dice que muchas veces las mujeres están más interesadas en la protección que en el castigo, ¿sí? En esta dimensión puede haber un nivel de transformación, esto ya lo vamos a ver con las acordadas que sacó la Suprema Corte, pero también en el reconocimiento de derechos, ¿no? Estos procedimientos judiciales que establecen un orden de verdad acerca de lo que está bien o está mal, que lo tenemos que empezar a desligar de la sanción. Acá yo siempre hago una separación, es más el reconocimiento de estos derechos y la reparación también, que uno siempre la piensa en términos económicos, pero es también simbólica, ¿no? En estas dimensiones, estos juzgados de garantías, los funcionarios, empleados que están trabajando en los juzgados de garantías, digamos, pueden llevar adelante esta posibilidad de transformación. Y además fíjense que cuando yo leía las normas de Brasilia y les decía, bueno, no importa si está dicho en una ley o incluso en nuestra Constitución que tengo derecho a, si después hay condiciones sociales, materiales, que me impiden acceder a ese derecho, ¿no? Eso, que es esta diferencia entre la igualdad formal y la igualdad material, nos está pasando con esta dimensión del género, ¿no? O sea, incluso cuando empezábamos este curso y me conecté un ratito antes para poder ver si estaba en funcionamiento todo esto, hablábamos de la cantidad de cursos que hay sobre la problemática de género y cómo se ha vuelto, digamos, políticamente correcto citar un montón de convenciones en las resoluciones, pero que eso no tenga ningún efecto práctico, que siga siendo todo igual, pero con las citas ya prefijadas en algún archivo, donde copio y pego el texto en la resolución. Y en esto también me gusta citar un fallo, Burgos, de la Suprema Corte, del 2020, creo que es, o 21, que es un caso donde, digamos, también tremendo, ya atravesó la justicia penal, es una causa que tramitó en la justicia, en el Departamento Judicial de Azul, una situación, digamos, de 20 y pico de años de matrimonio, no, más de 20 y pico, eran como 30 y pico años de matrimonio, con una situación de sometimiento a agresiones físicas, agresiones morales y fundamentalmente una agresión, casi una servidumbre de una mujer de campo en relación a su marido, que también administraba ese campo. Y donde, bueno, en una determinada situación, ella termina con la vida de este señor. Y obviamente fue considerada penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, mediando circunstancias extraordinarias, o sea que no se aplicó la perpetua, pero, digamos, se estableció 14 años de prisión. Cuando, bueno, esto va a la casación, que hace un gran desarrollo sobre la perspectiva de género en la justicia, y creo que baja un año, si mal no recuerdo, la calificación en este hecho. Lo que se estaba discutiendo, lo que la defensa planteaba, es que toda esa situación debía impactar en el monto de la pena. Incluso lo que la defensa planteaba es que debía perforar el mínimo de la escala legal, digamos, o sea, yendo aún menos de lo que plantea la ecuación en la cual combinamos estas circunstancias extraordinarias con el 80 inciso primero. Entonces, digamos, se va a la Suprema Corte y la Suprema Corte le plantea, ¿no? Le dice a casación, hiciste un desarrollo increíble de todas las normativas que tenías que aplicar en el caso, es más, le dice, dedica más de 11 páginas a formular un desarrollo teórico de la violencia de género y el juzgamiento con perspectiva de género, pero solo un párrafo a vincular tal
perspectiva con el caso concreto, ¿no? Sin dar cuenta del impacto real de su incorporación al supuesto de autos. Es decir, lo que está diciendo es, acá hay algo que no está funcionando, ¿no? Estamos escribiendo un montón sobre la perspectiva de género, proliferan los cursos sobre la perspectiva de género, pero esto no está teniendo un impacto real en nuestras prácticas concretas, y en este caso concreto en la actividad jurisdiccional, ¿sí? Que era, y que el desafío que le estaba planteando, incluso, digamos, vuelvo a insistir, la defensa estaba planteando perforar el mínimo de la escala por el impacto que ha tenido esta situación durante tan extendida en el tiempo en el hecho final. Entonces, bueno, justamente nuestro desafío es la traducción de toda esa perspectiva al servicio de justicia. Yo creo que además también está en que no se hace demasiada relación entre cuáles de esas dimensiones normativas son las que son necesarias para poder bajar a nuestra práctica cotidiana. Por eso este planteo que les propuse en la clase inicial de hoy, de pensar en estos 4 puntos básicos, pilares, digamos, sobre los cuales creo yo que van a ser indispensables echar mano para, digamos, de allí deducir nuestra respuesta frente a la llegada de un caso en los juzgados de garantías. ¿Qué significa eso, digamos? Bueno, hay un montón de cosas que nosotros ya sabemos, ¿no? Que hay la obligación de utilizar la perspectiva de género implica que no podemos investigar o valorar la prueba con prescindencia de estereotipos de género, ¿no? Que no nos permitan reconocer justamente la distinción del contexto de violencia para determinar la medida que corresponde adoptar, y como derivación de esa mirada limitada de los hechos, ¿no? No toma en cuenta el derecho aplicable que obliga al Estado a dar otra respuesta. También atender a ese contexto y no fragmentar los hechos. Esto es una obligación también, porque la fragmentación hace que haya un dispendio y una falta de posibilidad de comprender el hecho en forma global. Por ejemplo, podríamos pensar que esto de que tramite un hecho que tiene, en principio puede definirse como la comisión de un delito, se separe del dictado de las medidas cautelares. Esto puede ser una forma de fragmentar el tratamiento de los hechos, y entonces, digamos, adquiere otra relevancia la resolución de la Suprema Corte 4099 respecto de que si yo estoy como juzgado de garantía atendiendo o conozco de una situación de violencia de género, tengo que también dictar medidas de protección. Este deber de investigar con la debida diligencia, ustedes me van a decir, bueno, pero en el sistema acusatorio los jueces no investigan. Bueno, pero también hacen un control sobre los archivos, ¿no? Porque digo, lo contrario a investigar con debida diligencia es esta ausencia de una actividad investigativa real, el traslado del deber de investigar en la víctima, la falta de exhaustividad en la producción o en la recolección de las pruebas, o indagaciones inapropiadas dirigidas a probar sobre la mendacidad de la denunciante, ¿no? Pienso en los casos de abusos infantiles, donde se pone en juego, digamos, estas dimensiones sobre si la madre está usando el discurso del niño, de la niña, para, digamos, generar, digamos, una disputa a nivel de pareja, y entonces se hacen pericias sobre la madre, como si hicieran una pericia a cada persona que denuncie un robo, ¿no? Pero bueno, todas estas cuestiones tenemos que empezar a ver cómo se vinculan con el ejercicio mismo de la función.
Y vuelvo sobre el fallo que cita la curatela y las reglas de Brasilia, porque en esas reglas de Brasilia, que tiene como cantidad de tips para la aplicación de, digamos, de cómo abordar esas vulnerabilidades que se enuncian, plantea la elaboración de instrumentos que recojan las mejores prácticas en cada uno de los sectores de vulnerabilidad y que puedan desarrollar el contenido de las presentes reglas adaptándolo a las circunstancias propias de cada grupo. Es decir, lo que estamos diciendo es, desde las reglas de Brasilia hasta los fallos de nuestra Suprema Corte, están diciendo generemos instrumentos, herramientas que pongan sobre la mesa un conjunto de herramientas que estén a disposición de otros jueces, de otros juzgados, para tomar como modelo de buenas prácticas y bajar esa teoría que es necesario poder plantearlas en la práctica en esa medida transformadora de esta desigualdad que es esta categoría de género, ¿no? Entonces, yo les iba a proponer un ejercicio práctico. Estoy viendo que somos unas 60, 70 personas, así que creo que es posible que, digamos, en la presentación ustedes se habrán dado cuenta que, no sé si advirtieron, que se dijo que yo era asesora en la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene a su cargo, entre otras áreas, también el Servicio Penitenciario Bonaerense, y a partir de la información que surge de las personas que están detenidas, de esos registros, ¿no? De los registros administrativos, de los legajos virtuales de las personas detenidas, yo hice, digamos, hicimos en realidad desde la subsecretaría el análisis respecto de qué delitos aparecen entre las personas detenidas por género, para generar algunas de estas preguntas que quiero empezar a transitar con ustedes. La pregunta que orienta esto que ahora les voy a compartir es si la perspectiva de género aplica únicamente a las mujeres cuando son víctimas, o también puede aplicar cuando las mujeres son imputadas. Ya algo les adelanté con la estructura de este mismo curso, pero ¿qué piensan ustedes? Y en función de eso, digamos, quiero compartirle esas estadísticas que voy a intentar hacerlo ahora en esta... a ver si puedo hacerlo. Creo que ahí estamos. A ver si las ven ahí, espero que sí. Sí, perfecto, se ven. Perfecto. Bueno, ustedes van a ver, porque además están habituados al sistema penal, digamos, obviamente, saben que hay 4 categorías delictivas que son las que rondan a la mayoría de la población en el sistema penitenciario. Es cierto, no es que está bueno sacar conclusiones del funcionamiento de la justicia penal a partir de el último eslabón, que es la cárcel, pero es una herramienta que nos puede proveer de alguna información, al menos indiciaria, para poder construir cómo estamos pensando estos abordajes en relación a esta pregunta que yo les hice, digamos, y por los cuales estoy compartiendo estos datos, que es que si la perspectiva de género solo se aplica cuando las mujeres son víctimas o también cuando las mujeres son imputadas. Fíjense que les voy a mostrar estas 5 categorías que la van a ver reproducirse en varones cis y en personas trans. ¿Qué son? La infracción a la ley de estupefacientes, robo, violaciones, en realidad está así porque se usa en otra categoría que es el SNEP, digamos que tendría que modificarse la forma de denominación, pero delitos contra la integridad sexual serían, y los homicidios dolosos, tanto tentados como consumados. Esas son como las 5 categorías en el top 10 de los delitos que vamos a encontrar en la población carcelaria. Vuelvo a decir, infracción a la ley 23737, robo o tentativa de robo, los homicidios
y los delitos contra la integridad sexual. Pero fíjense que cuando nos metemos en cada una de las poblaciones, es decir, en las mujeres cis, en los varones cis y las personas trans, ¿cómo aparecen estos delitos? Fíjense que en este primer gráfico, sobre el cual me he detenido mucho, o sea, ustedes lo tienen en la pantalla, esta es la ventaja de todavía poder hacer capacitaciones con Zoom. Fíjense que tenemos un 42, casi 43% de las mujeres con infracción a la ley 23737. Estamos hablando de servicio penitenciario provincial, ¿sí? Estamos hablando no del sistema federal, o sea que son los delitos que ustedes conocen, es decir, tenencia tenencia simple o tenencias con fines de comercialización, como las figuras por excelencia. En cambio, tiene otro porcentaje, robo, tentativa de robo, homicidios y abusos sexuales. Les voy a pasar en la siguiente. Varones cis, ¿sí? Los delitos, los mismos delitos, pero en una proporción casi, digamos, en espejo, ¿no? Fíjense, la primera categoría, como ustedes bien lo saben, es el robo, la tentativa de robo, los homicidios dolosos, las violaciones o el abuso sexual como tercera categoría, y la categoría vinculada a la ley de estupefacientes en un porcentaje del 11,4. Y les voy a mostrar la tercera, ¿sí? Personas trans. Fíjense, infracción a la ley 23737 ocupa el primer lugar, destacadísimo. Además, son muy pocos casos. Yo les estoy hablando de una estadística vinculada a la población que había a diciembre del 2021, ¿sí? Pero los números los porcentajes no varían demasiado en la actualidad. En ese momento había 102 personas trans, vuelvo a decir, 74% infracción a la ley de estupefacientes. Y ahora vuelvo con ustedes a ver si ustedes se animan a decirme o a ensayar alguna explicación que dé cuenta de esta particularidad de un tipo penal que aparece como neutro, porque no tiene ninguna diferenciación, no es como los tipos penales en donde podemos, desde el sujeto, digamos, ya está referido a personas, por ejemplo, el aborto era vinculado a personas gestantes, no había vuelta y, digamos, no podíamos hacer otra interpretación, salvo cuando era provocado por terceros, pero cuando se lo provocaba la propia persona, estábamos hablando de que en la figura misma estaba contenida una diferenciación. Acá, digamos, la figura penal es neutra. Sin embargo, tiene un impacto absolutamente diferenciado entre varones cis, mujeres cis y personas trans. ¿Alguna se anima a dar alguna explicación sobre esto? Y, como arreglón seguido, vuelvo sobre la pregunta inicial. La perspectiva de género solo se puede aplicar o se aplica únicamente cuando las mujeres son víctimas, o también podemos pensar en la perspectiva de género con todas estas categorías que yo hablé al principio, que son, digamos, mis pilares, el paradigma desde donde yo voy a pensar el abordaje de una determinada situación, si también se aplica entonces a mujeres imputadas. A ver si veo alguno que levante la mano y que le habilitamos el micrófono. Esto nos podemos dar el gusto de hacerlo porque somos poquitos, y podemos entonces entablar este diálogo, que a mí me parece sumamente necesario. Los invito, las invito. ¿Por qué será? Hola, ¿cómo estás, Sofía? ¿Todo bien? Hola. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Lo comenté ahí en el chat, no sé si lo estaban viendo. Yo creo que claramente incide una cuestión socioeconómica. En el caso de las mujeres, muchas veces al ser jefas de hogar, se dedican a la venta ilícita, digamos, de estupefacientes como un medio de subsistencia económica,
Y en el caso de las personas trans también me parece que aplica una cuestión socioeconómica por cuanto tienen dificultades para acceso a trabajo genuino, digamos, o a condiciones dignas de vida, ¿no? Me parece que tiene que ver con una cuestión económica. Y Silvia, ¿y por qué esta cuestión económica, que en términos demográficos la población de varones cis tiene las mismas condiciones económicas que estas mujeres cis, por qué en un caso aparece con más preponderancia el robo en varones cis y en mujeres aparece esta otra cuestión? ¿Sí? Claro, yo más lo que allá de las decía discusiones que la me defensa puede parece hacer respecto de las excusas sobre el delito y demás, ¿no? Pero estamos como planteando que esto sucedió, que efectivamente están porque cometieron el delito. Me parece que tiene que ver con esto que decía de cuando las mujeres son jefas de hogar y que se encuentran de repente afectadas a las tareas de cuidado de sus hijos, digamos, y actividades que las obligan a permanecer dentro del hogar, y de repente la venta de estupefacientes es una actividad que se les permite hacer desde el hogar y mantener todas esas tareas de cuidado a cargo, ni que hablar que en los barrios populares muchas veces los dealers, los tranzas, no sé cómo decirlo, captan este tipo de personas porque saben de las necesidades que tienen. Bien, interesante esto que estás planteando, Silvia. O sea, algo así como que había una compatibilidad entre las tareas socialmente asignadas, que son las tareas de cuidado, que en general se ejercen en el centro de vida, digamos, en el hogar, con esta actividad, digamos, ilícita, vinculada a la venta de estupefacientes. Ahora, las mujeres cis, en la mayoría de las mujeres trans, perdón, en la mayoría de los casos, hacen esta actividad en la calle, digamos, en la venta al público. Digamos, acá también aparece entonces, ¿cómo? ¿Por qué mujeres cis la hacen en su casa, mujeres trans? Bueno, digamos, a ver si se anima algún otro, pero me gusta, muy interesante lo que estás planteando, a ver si a alguno se les ocurre alguna otra cuestión, digamos. Incluso que pueda explicar por qué el robo está más asociado a los varones cis y no tanto a las mujeres. A ver si alguna otra. Silvana tiene la mano levantada. Que ya habló. Ah, no, Silvana Preiser, ahí está, dale. No sé si está ahí, alguna otra persona. Guillermo. Buenas tardes, Sofía. Yo estoy, si querés. Ah, dale. Bueno, soy Jorge López, soy juez de garantías en Loma de Zamora. Ahí está. Hay un tema también que se tiene en cuenta a nivel que, si bien, como vos bien decís, el tema de que hay que aplicar la perspectiva de género, pero si vamos al código de procedimiento y a la medida de morigeración, el código mismo plantea que son mujeres nada más con niños o niñas menores de 5 años que pueden ser morigeradas. O sea que eso también puede ser, si un tema totalmente legalista, lleva a decir que las únicas que pueden ser morigeradas son las mujeres y no las personas trans, ni los hombres, que muchas veces pueden estar a cargo de sus hijos e hijas. O sea que ahí tenés un factor que también se suma a quienes pueden ser morigerados y quienes no, a nivel legal del procedimiento, que obviamente se puede romper esa barrera a partir de las convenciones, pero no es lo habitual. Y pienso, Jorge, ¿no? Pienso, Sí. Jorge, si no, si anterior a esto, en la evaluación del riesgo procesal, por ejemplo, o, digamos, en la calificación del hecho, digamos, o en la valoración de esos elementos indiciarios para la adopción de una medida de protección, digamos, como puede ser la prisión preventiva, una medida cautelar, si no podríamos, digamos, poner en juego la perspectiva también. Porque vos hablás ya de la morigeración, porque estamos ya frente a la idea de que está dada la prisión preventiva. Si no es posible pensar desde antes. No, lo podés plantear, yo te hablo de morigeración, pero también es una alternativa. El 159 es previo a la prisión preventiva. Y ahí, si vos vas taxativamente el código, en el 159 marca precisamente esto, mujeres con niños o niñas menores de 5 años.
O sea que ahí ya Sí. tenés el primer escollo. Después la cuestión asociada al consumo problemático de sustancias y la venta de sustancias, te lleva también a un tipo penal que tiene en la tenencia con fines de comercialización arrancás de un Tiene una mínimo de pena 4 muy años. alta. Claro. Sí, tiene una pena muy alta. Claro, arranca ya de un mínimo de 4 años, entonces eso, y después, no sé el resto de los departamentos judiciales, pero en Loma de Zamora no se permiten morigeraciones a partir de varios fallos de las salas de la Cámara, que sea el mismo domicilio donde estaba la venta. Y sabemos que la población del conurbano, la mayoría no tiene otro domicilio. Claro. O sea que se traba también otra cuestión difícil para todo lo que sería morigeraciones y poder aportar, ¿no? Sí, interesante esto, digamos, ya lo vamos a trabajar, me parece, en la última clase. Nosotros trabajamos desde el Ministerio una guía para la investigación y juzgamiento con perspectiva de género de la ley 23737, así que, bueno, podemos pensar algunas cosas así, pero es muy importante la devolución que ustedes hacen de la realidad concreta, o sea, yo ya sé que me recurren y que en cámara esto, digamos, se va a dar vuelta porque no es el mismo domicilio, el único domicilio posible que tiene la persona, digamos, que fue encarcelada, que en el caso de las mujeres, efectivamente, coincide siempre el domicilio del hogar con el homicidio de la venta, digamos, distinto de los varones, que también generan el mercado aparece por fuera de su dimensión vincular o del hogar. ¿Alguien más? ¿Alguna otra reflexión sobre esto? Las personas trans no tienen fácil el acceso al trabajo en blanco, claro. Una cuestión de marginalidad. Sí, podemos pensarlo así, Guillermo, ahí aparece en el chat, pero vuelvo a decir, si hablamos de marginalidad, podemos pensar en toda la población total. ¿Por qué aparece esta diferencia? Digamos, ¿no? Entonces, hay algo ahí que tiene que ver con las dinámicas sociales de nuestra realidad concreta de este 2023, que hace que este tipo penal que aparece como neutro tenga una diferencia en la aplicación o en la forma en la cual terminan siendo las prácticas judiciales que se aplica a determinadas situaciones, que diferencia el universo de varones que de mujeres. Por supuesto que la primera gran diferencia, ustedes me podrían haber dicho, es cuál es la población de cada uno, digamos, ¿no? Que eso es una primera diferencia respecto del delito. Estamos hablando de, yo les dije, a diciembre del 2021, 49.700 personas había privadas de libertad en el 2021. Ahora hay un poquito más. De todas esas personas, 2.354 personas son mujeres. ¿Sí? O sea que estamos hablando de un 4,5%. Ciento y algo que son las personas trans, que es el 0,22%. El porcentaje restante de varones cis, estamos hablando de el 95% de la población del servicio penitenciario bonaerense, que estamos en una situación de sobrepoblación, ustedes también lo saben, digamos, es de varones cis. O sea que, digamos, estamos hablando de algo marginal, pero no por marginal, no nos hace pensar sobre cómo se aplica de manera diferenciada un mismo tipo penal neutral. Y entonces vuelvo a preguntar, ¿de qué otra manera podemos pensar? Jorge nos decía esta cuestión de, bueno, tenemos un limitante que aparece solo a las mujeres con hijos menores de 5 años. ¿Se les ocurre que se pueda aplicar la perspectiva de género en algún aspecto más de mujeres, en el caso de imputadas? Es cierto lo que vuelve otro José, ¿no? Entiendo que en situaciones de vulnerabilidad social se incrementan las asimetrías por cuestiones de género entre el acceso al trabajo y la remuneración percibida. Eso desde ya lo decían en el 79, la Convención de la CEDAW, que me mencionaba el colonialismo,
el apartheid, la posibilidad de acceso al alimento, la educación, y estaba diciendo, todas estas desigualdades, que en el mundo las padece cantidad de millones de personas, aún se agravan más cuando se trata de mujeres. Por supuesto que podemos pensarla también con la Convención de los Derechos del Niño, y obviamente aparecen todas estas categorías, ¿no? Etarias, por ejemplo, los niños también. Entonces, de todas esas grandes padecimientos de la humanidad, bueno, hay, digamos, un especial pronunciamiento en relación a las mujeres, y mucho más cuando en este estado de las relaciones sociales, más allá de que estamos avanzando en la deconstrucción de todo esto, estamos todavía a cargo del cuidado de nuestros hijos. Digamos, yo quizás no tanto, se hace más cargo el padre de mis hijos, pero, digamos, vuelvo a insistir, en la realidad social esto aparece como una constante. Vamos, cuando ustedes van a ver entre los pedidos que les hacen padres por hijos menores de 5 años, díganme cuántos de esos aparecen. Y cuánta realidad de esas mujeres aparecen recién cuando se abre el incidente, y no aparecen en ningún momento en la dimensión por ejemplo, de la proporcionalidad del efecto de la detención en el caso de mujeres cis, pienso. Cuando sabemos que en el hogar hay niños y que no hay dónde dejarlos porque hay un informe previo social al momento de la detención. Así como hay un informe policial, también hay un informe que dice que viven 3 criaturas, uno de 3 meses, y que se va a producir la detención en ese momento. ¿Lo conocen los jueces de garantías? ¿Esta información la conocen antes de que se abra el incidente o no la conocen? Natalia dice, para determinar un estado de necesidad justificante, vulnerabilidad y por lo tanto una absolución en casos, ahí no llego a leer, en casos de venta de drogas. Esa es atrevida, Natalia, ¿no? La de determinar un estado de necesidad justificante, me gusta, es atrevida. Yo no había pensado en tanto, pero está súper interesante, digamos. Pero bueno, también el estado de necesidad lo vamos a tener que medir de alguna manera, ¿no? Y lo vamos a medir de la misma manera. Acá veo que hay gente que está escribiendo. Se usó, sí, en personas trans, sí, es cierto. Se usó en un fallo súper interesante y además, digamos, lo que significa la vulnerabilidad de las personas trans, que además padecen determinadas enfermedades y que hace que digamos, su perspectiva de vida se reduzca a la mitad de la de, digamos, las personas cis, por ejemplo. Y entonces 1 año de prisión preventiva significa otra dimensión en esas vidas tan precarias, ¿no? Bien, y la necesidad de comercializar para poder satisfacer las necesidades de sus hijos, sobre todo si tienen problemas, más, esperen, de salud. Claro. Bueno, no sé si todos los que están pensando de esta misma manera, me gustaría también oír y decir, la verdad que no está buenísimo lo de la perspectiva de género y todo lo demás, pero si son imputadas y se mandaron alguna, bueno, van a tener que cumplir como cualquier otro. Podría ser un argumento que he escuchado, digamos, se los habilito para que también pueda aparecer en la discusión. Sí, perdón, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo pienso lo mismo, no nos olvidemos que son personas que están investigadas, que hay peligros en cuanto a si la persona no se accede a una detención, puede frustrar la investigación. Yo entiendo sobre la perspectiva de género y que hay que resguardarle la mayor cantidad de derechos, por supuesto, pero también al igual que los hombres. O sea, yo veo que no hay que hacer una distinción absoluta que porque es mujer hay que
no ordenar la detención y la prisión preventiva porque tiene sus hijos a cargo y todo lo demás. Yo creo que siempre debe haber un balance en esto. Muchas veces yo soy jueza de garantías de un juzgado de Morón, y muchas veces se me presenta esta situación, más que nada con los delitos de drogas, que tienen muchos hijos a su cargo y demás. Sin embargo, dispongo quizás la prisión preventiva y los hijos quedan al cuidado de sus familiares, padres o lo que sea. Y muchas veces terminan condenadas con penas elevadas. Entonces, me parece que es eso, no hay que olvidarse que también son personas que cometen delitos, que hay víctimas también detrás de todo esto. Bien. Laura, ¿no? Sí. Laura. Bien, Laura, eso es lo que estoy queriendo provocar también, que podamos poner en discusión esto. Y dónde y hasta dónde la perspectiva nos puede servir para pensar y repensar alguna de estas cuestiones. Vuelvo a decir, nos podemos dar este permiso, digamos, porque este permiso para poder ponerlo en cuestionamiento, porque a mí me sirve de material también para poder encarar el transcurso de las clases, ¿se entiende? No, yo quiero escuchar estas voces, que digan no solo lo que yo acabo de reproducir, sino también, bueno, a ver, ojo, pará, porque todo bien, pero esto es lo que decía Laura. Son personas donde se ha acreditado que hay un riesgo procesal, que tienen antecedentes, porque no les mostré el cuadrito de la reincidencia, que tienen antecedentes, entonces no tengo muchas alternativas. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Soy Ayelén, ¿cómo anda Sofía? Soy perita psicóloga yo, no soy abogada. Entonces hay una pregunta que se me ocurría. ¿Siempre se prueba antes el riesgo procesal? Lo pregunto porque yo soy la que recibe los pedidos de pericia psicológica en las morigeraciones, por ejemplo, entre otras. Y a veces me he encontrado con situaciones realmente horrorosas, o sea, pensaba en una en particular ahora, que después les cuento, pero no entiendo bien cómo es que se prueba el riesgo procesal, perdón, capaz es una pregunta muy pava para ustedes, ¿cómo es que se prueba el riesgo procesal y se dicta la prisión preventiva? Así cuando hay, por ejemplo, en este caso que me estaba acordando, que no es el único, de una mujer privada de su libertad por un delito de comercialización de estupefacientes, toda su familia, eran todos peruanos, estaban todos presos, ella había tenido un bebé hacía muy poquito, el bebé no tiene con quién quedarse porque toda la familia estaba presa, se lo sacan y lo llevan a casa cuna y ella presa, puérpera, una situación muy terrible, tenía días el bebé. Y cuando yo la escucho, por la solicitud de la morigeración, ya habían pasado casi 8 o 9 meses. Entonces eso preguntaba, ¿cómo es que se prueba el riesgo procesal? ¿Se prueba? Bueno, voy a contestar yo, pero también queda habilitado los otros magistrados también que están en esta sala y también, digamos, profesionales del derecho. Digamos, esto tiene que ver con las distintas transformaciones que ha tenido nuestro Código Procesal, que en un principio, cuando fue sancionado, ascribía esta posición de pensar a la prisión preventiva como una excepción. Y que efectivamente, frente a una situación concreta, había que acreditar estos riesgos procesales para poder, digamos, dictar esa medida cautelar tan extrema que, digamos, casi se plantea como un adelanto de pena, digamos, en los términos en los cuales se cumple además actualmente en la provincia de Buenos Aires. Luego, digamos, el Código de Procedimiento fue sufriendo modificaciones, a partir de las cuales incluso se estableció que había, digamos, una suerte de elemento objetivo para establecer, digamos, como la peligrosidad, que es otro de los elementos que se tienen en cuenta para dictar una medida cautelar, que tiene que ver justamente con
delito y el monto de la pena en expectativa que tiene el delito por el cual se califica la situación. Entonces, nuestro Código Procesal, que fue mutando, vuelvo a decir, con cantidad de elementos que hacen que hoy la prisión preventiva se dicte de manera, no es habitual, pero digamos, se dicte con una diferencia muy sustancial de esa concepción excepcional. Entonces se dicta con esta otra facilidad vinculada a estos elementos que fueron incluidos en el código respecto de la medición de la peligrosidad en función del delito que se reprocha. Si algún juez, algún otro profesional del derecho quiere responder, ahora, después el código plantea herramientas para poder digamos, poner en observación toda esta situación. De hecho, hay, digamos, una posibilidad periódica que nos da el código a través del 168, que es la revisión de si están vigentes esos peligros, porque una cosa es cuando yo inicié la investigación, y otra cosa muy distinta es cuando yo la causa ya la estoy casi por elevar a juicio, porque ya, digamos, se tomaron todas las medidas de investigación. No es lo mismo, digamos, o sea, no puede ser lo mismo. O porque justamente se acredita todos estos elementos que, como decía, creo que es Jorge, que decía que no conocía la información previa sobre los niños, no conocía toda la información. Entonces no formaba parte de la evaluación. Yo creo que la evaluación de la existencia de los niños forma parte de la racionalidad de la medida cautelar, ¿no? De la medida que se va a qué es lo que estoy preservando y qué es lo que estoy provocando, ¿no? El daño o la situación que estoy provocando a partir de esa decisión jurisdiccional. Pero bueno, digamos, al margen de esto, si hay alguien que quiera responder respecto a esta pregunta que hace Yeren, que me parece súper interesante, ¿no? Porque es la que da los informes sobre los cuales algunas de ustedes se basan para dictar la morigeración. En este caso en particular, mientras piensan los compañeros, en este caso en particular, la verdad que a mí me pareció un horror lo que sucedió con esta mujer, porque cuando yo la escuché, rápidamente pude entender algunas variables de desigualdad en la que ella estaba en el contexto de su pareja, y que tenían que ver con su imputación, y la única manera que las pude escuchar fue porque estudios sobre las cuestiones del género, y porque, bueno, era, digamos, mayormente su pareja quien era la persona que estaba, no sé cómo decirlo en palabras de ustedes, pero... Sí. Y me parece que es difícil pensar cómo eso puede ser escuchado recién porque en el expediente, digamos, en el expediente de morigeración no había nada sobre eso, ¿no? Recién cuando yo la escucho, realmente muy devastada esta persona, porque ya tenía una fragilidad de su estructura de personalidad, además de la situación, imagínense, de ser... de que le arranquen su hijo de días, puérpera y presa. Pero ¿cómo puede ser que, pienso, ¿no?, que no se valore esta situación de la desigualdad antes, ¿no?, en la pareja, por ejemplo, ¿no? Sin haber violencia en la pareja, ella estaba en una situación de asimetría en esa imputación, digamos, ¿no? Sí, se entiende. Bueno, de hecho, digamos, pueden aparecer un montón de recursos vinculados a esto, que, digamos, lo vamos a ver también, como propiciar que haya defensas separadas. Muchas veces hay imputaciones que se hacen a la pareja, vinculadas muchos a los delitos cometidos contra sus propios hijos, que comparten la misma defensa, ¿no? Que en el caso de ser oficiales, digamos, los defensores oficiales suelen pedir la separación por la posibilidad de que estén defendiendo intereses contrapuestos, pero cuando se trata de defensores privados, que se da mucho además en la 23737, distinto de otros delitos, esto no aparece, digamos, y esto puede quizás ser una intervención a derecho
respecto de la posibilidad de que cada uno tenga una defensa que administre o que pueda contemplar la dimensión de la situación particular en cada caso. Digamos, esto lo vamos a poder ver. Pero bueno, si nadie más quiere... Laura dio hizo un aporte que digamos que venía como distinto a lo que se estaba diciendo antes, de los aportes que hicieron Jorge y, ahí se me fue el nombre, de Silvana. Digamos, me parece que eso es el material con el que yo quiero trabajar también. Esta fue una primera introducción. Yo me autoprometí que no iba a estar más de 1 hora y media, porque sé que, digamos, si no, no los voy a poder atrapar para la siguiente clase, y es lo que quiero. Digamos, Laura quiere hacer una cuestión. Sí, Laura. Sí, perdón que interrumpa, Sofía. Lo que quiero comentarle también a la psicóloga, no me acuerdo el nombre, perdón, que habló recién, es que Ayelen, bueno, los jueces de garantías, cuando resolvemos una morigeración, tenemos a nuestras vistas un montón de informes, informes victimológicos, sociológicos y demás. De hecho, y en varias oportunidades me ha tocado resolver mujeres imputadas que tenían conflictos con las drogas de hace muchos años y necesitaban tratamiento, que no lo venían haciendo. Cuando después que se le dictó la prisión preventiva, me hicieron los defensores hacer saber esta situación y se produjeron varias evaluaciones, y de hecho la hemos morigerado en un centro que para su rehabilitación. Entonces, la aplicación y la intervención de la justicia en el caso de ella, como en muchos otros, la viene ayudando. Está bien, está sometida a proceso, y mientras que la investigación continúa, ella está recibiendo una asistencia que en su casa no la estaba recibiendo. Entonces, me parece que también la justicia puede aportar elementos que puedan ayudar y que no se han visto tan vulnerados sus derechos como sí lo es por la situación económica, la situación en que viven y la vida de la Argentina, que en realidad no nos escapa a nadie. Aumenta la pobreza, aumentan las necesidades, y que esas mujeres muchas veces llegan a cometer delitos que quizás no están en su mente, pero bueno, la situación económica o la situación social las lleva a eso. Entonces me parece que la intervención de la justicia a veces, y las personas imputadas, pueden ayudarlas de alguna manera a poder satisfacer al menos esa necesidad que tenía. Bueno, no es menor lo que dijiste, Laura, porque me quedé pensando, digamos, en este fallo que yo traía a cuenta de donde se discutía la posibilidad de dictarse el estado de adaptabilidad, versus también la posibilidad de un estado paternalista, ¿no? Que sea el que disponga qué es lo que tiene que hacer o no. Pero bueno, digamos, son parte de las tensiones que me parece más que interesante poder poner en análisis. Y que, vuelvo a decir, esta categoría que hoy nos interpela, el género, que en general lo asimilamos a mujeres víctimas, con mucha realidad y con mucha necesidad de que se visibilice esa situación, también puede aparecer en situaciones donde hay mujeres siendo imputadas de delitos. Y que yo traje, digamos, para convidarles estas estadísticas que plantean esta diferencia tan sustancial en la aplicación de un tipo penal neutro que tiene efectivamente algo que en la práctica hace que solamente las mujeres cis tengan un 43%, mientras los varones son un 11% en relación a la infracción de la ley 23737. Y que en personas trans estemos hablando del 72 o el 78%. Hay algo ahí que evidentemente tiene que ver con la forma en la cual se aplica en nuestra como política de persecución,
esta dimensión del género aparece sin lugar a dudas. Después podemos ver de qué manera la podemos desarmar, o si es posible desarmarlas o no, digamos, ¿no? Empezamos, digamos, con estas cuestiones que yo quise repasar para poder hacerlas, digamos, para mí son además de una, digamos, mostrarles y expresarles a ustedes de qué paradigma ideológico yo estoy, digamos, haciendo esta intervención. Es un paradigma que yo entiendo que deriva de la Constitución, que tiene que ver con estos pilares que planteé al principio, y en el desarrollo de la siguiente clase vamos a plantear lo que tiene que ver con el dictado de medidas de protección, que sé que además hay, digamos, un interés particular en los jueces de garantías por la resolución que dictó la Corte, la 4099, que reforma la 3964, y en la última clase sobre mujeres criminalizadas, así que, Laura, quiero que estés también en esa última clase. Y todos los demás, por supuesto que también. Si les parece, cerramos acá y ya nos vemos el jueves de la semana que viene y les paso lista.